Es lunes por la mañana y Singapur no despierta. Las calles que deberían estar llenas de ejecutivos corriendo hacia sus rascacielos permanecen vacías. El aeropuerto de Changi, uno de los más transitados del planeta, ha cerrado todas sus puertas. En Londres, la bolsa acaba de suspender operaciones por segunda vez en una semana. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional lleva reunido desde las 3 de la madrugada. En Ginebra, la directora general de la Organización Mundial de la Salud camina hacia el podio con un semblante que nadie le había visto antes. Y en hospitales de Malasia, Bangladesh y el sur de India, médicos con trajes de bioseguridad nivel 4 observan a través de gruesos cristales a pacientes que convulsionan, sangran por los ojos y se ahogan en sus propios fluidos mientras sus cerebros se inflaman hasta el colapso. En los informes clasificados que empiezan a circular entre capitales del mundo, aparece una palabra que la mayoría de la población jamás ha escuchado, pero que en los próximos días estará en todas las portadas, en todos los noticieros, en todos los mensajes de pánico que se viralizan en las redes sociales. Nipah. 4 letras que podrían estar a punto de cambiar el orden mundial, sin disparar un solo tiro. Esto no es ciencia ficción. Esto no es una película de Hollywood. Esto es el ensayo general de lo que podría convertirse en la próxima gran crisis global. Y a diferencia de otras amenazas que vemos venir desde lejos, esta puede materializarse en cuestión de horas, en cualquier rincón del planeta, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse, sin posibilidad de negociación. Porque los virus no entienden de fronteras, no respetan tratados internacionales, no aceptan sobornos, ni se detienen ante ejércitos. Pero lo que sí hacen, lo que han hecho siempre a lo largo de la historia, es exponer las fracturas ocultas de nuestras sociedades, revelar quién tiene realmente el poder cuando el pánico se apodera de las masas y crear ventanas de oportunidad para que ciertos actores redefinan las reglas del juego, mientras el resto del mundo está paralizado por el miedo. El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia que dejó más de 100 muertos y obligó a sacrificar 1 millón de cerdos en un intento desesperado por contener la propagación. Su nombre proviene de la aldea donde se registraron los primeros casos, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Pero lo que este virus portaba en su estructura genética era todo menos pequeño. Con una tasa de letalidad que oscila entre el 40 y el 75% según el brote, el Nipah pertenece a esa categoría exclusiva de patógenos que los epidemiólogos llaman con un término técnico, pero que en realidad significa algo muy simple. Si te infectas, probablemente mueras. No existe vacuna comercial. No existe tratamiento específico aprobado. Lo único que los médicos pueden hacer es intentar mantenerte con vida, mientras tu propio sistema inmunológico lucha contra un invasor que ataca directamente al cerebro, causando encefalitis aguda, convulsiones, coma y, en la mayoría de los casos, muerte en cuestión de días. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Lo que mantiene despiertos por las noches a los científicos que estudian este patógeno en laboratorios de máxima seguridad. El Nipah puede transmitirse de múltiples formas. A través del contacto con animales infectados, principalmente murciélagos de la fruta, que actúan como reservorios naturales del virus. A través de alimentos contaminados, como la savia de palmera datilera, que en algunos países del sur de Asia se consume fresca y que puede estar contaminada con la saliva o la orina de estos murciélagos. Y lo más preocupante de todo, de persona a persona, a través de secreciones respiratorias, fluidos corporales, contacto cercano. Esto significa que un solo paciente infectado podría iniciar una cadena de transmisión en un hospital, en una familia, en un avión, en cualquier espacio donde los humanos se congregan, sin saber que están a centímetros de un enemigo invisible que se multiplica en silencio. Y aquí es donde la historia médica se convierte en geopolítica. Porque si hay algo que las pandemias han demostrado una y otra vez a lo largo de los siglos, es que no son simplemente crisis de salud pública. Son eventos sísmicos que redistribuyen el poder, que aceleran cambios que de otra forma habrían tardado décadas, que exponen brutalmente las desigualdades entre naciones,
entre clases sociales, entre aquellos que tienen acceso a recursos y aquellos que son descartables en la ecuación de la supervivencia. La peste negra del siglo XIV no solo mató a 1/3 de la población europea, también destruyó el sistema feudal, elevó el valor de la mano de obra, sentó las bases para el Renacimiento y el surgimiento de una nueva clase comerciante que desafiaría el poder de la nobleza. La gripe española de 1918 llegó justo cuando la Primera Guerra Mundial redibujaba el mapa de Europa, y sus 50 millones de muertos aceleraron el colapso de imperios ya tambaleantes, alimentaron el descontento social que daría paso a revoluciones y regímenes totalitarios. Más recientemente, el VIH transformó no solo la medicina, sino las políticas públicas, los debates sobre derechos humanos, las dinámicas de poder entre el norte y el sur global. Y luego llegó el COVID-19. En cuestión de meses, el mundo que conocíamos se evaporó. Fronteras cerradas, economías congeladas, libertades suspendidas, billones de dólares impresos de la nada, poblaciones enteras confinadas en sus hogares bajo amenaza de multas o arrestos, aplicaciones de rastreo instaladas en cientos de millones de teléfonos, pasaportes sanitarios para acceder a espacios públicos. Y todo esto, todo, justificado en nombre de la emergencia, de la salud pública, del bien común. No estamos aquí para juzgar si esas medidas fueron necesarias o excesivas. Estamos aquí para observar algo mucho más profundo y perturbador. Cómo en cuestión de semanas, sistemas democráticos que tardaron siglos en construirse, aceptaron niveles de control y vigilancia que antes habrían sido impensables. Cómo poblaciones aterrorizadas por imágenes de hospitales desbordados y camiones militares transportando ataúdes renunciaron voluntariamente a derechos fundamentales. Cómo el miedo se convirtió en el combustible perfecto para una transformación sin precedentes de nuestras sociedades. Ahora imagina que ese mismo mecanismo, ese mismo botón de pánico que fue presionado con el COVID, se activa de nuevo, pero esta vez con un virus que no mata al 1% de los infectados, sino al 60 o 70%. Un virus que no afecta principalmente a ancianos y personas con condiciones preexistentes, sino que arrasa sin distinguir edades, que convierte cerebros sanos en masas inflamadas en cuestión de horas, que deja a los sobrevivientes con secuelas neurológicas permanentes. Un virus del que no tenemos vacunas almacenadas, ni tratamientos probados, ni infraestructura preparada para contener. Imagina las imágenes que empezarían a circular. Salas de emergencia, llenas de pacientes convulsionando. Personal médico huyendo de los hospitales por miedo a contagiarse. Familias enteras diezmadas antes de que nadie entienda qué está pasando. Imagina el pánico. Ahora imagina quién controla ese pánico. ¿Quién decide qué información se comparte y cuál se clasifica? ¿Quién determina qué regiones se cierran y cuáles permanecen abiertas? ¿Quién tiene acceso prioritario a los recursos limitados que puedan existir? Las pandemias no son eventos democráticos. Cuando la supervivencia está en juego, las decisiones se toman en salas cerradas, por un puñado de individuos que probablemente nunca fueron elegidos por nadie, que responden a intereses que van mucho más allá de la salud pública. Comités técnicos, asesores científicos, consejos de seguridad nacional, juntas ejecutivas de corporaciones farmacéuticas, organismos internacionales con presupuestos multimillonarios y ninguna rendición de cuentas real ante las poblaciones que dicen proteger. Y en medio de todo esto, en medio del caos y el miedo, se toman decisiones que moldearán el futuro de millones de personas. ¿Qué países recibirán ayuda y cuáles quedarán abandonados? ¿Qué empresas tendrán contratos exclusivos para desarrollar tratamientos? ¿Qué monedas sobrevivirán y cuáles colapsarán cuando los mercados se desplomen? ¿Qué libertades serán suspendidas temporalmente y cuáles nunca regresarán? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere pronunciar en voz alta. Las crisis son oportunidades. Siempre lo han sido. Para aquellos que saben leerlas, que pueden moverse rápido mientras otros están paralizados, que tienen los recursos para no solo sobrevivir, sino emerger más fuertes del otro lado. Durante el COVID, mientras pequeños negocios cerraban por millones, mientras trabajadores perdían sus empleos, mientras economías enteras se contraían,
Las fortunas de los multimillonarios crecieron en cifras obscenas. Las plataformas digitales consolidaron un monopolio sin precedentes sobre nuestras vidas. Los gobiernos asumieron poderes que antes requerirían años de debate legislativo. Las farmacéuticas negociaron contratos que les garantizaban ganancias astronómicas, sin asumir responsabilidad legal por efectos adversos. Y todo esto pasó mientras el mundo estaba demasiado asustado, demasiado confundido, demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para cuestionar qué estaba pasando realmente. Ahora piensa en el Nipah. Piensa en un virus que por su letalidad extrema no permitiría el lujo de meses de debate público, de manifestaciones en las calles, de resistencia organizada. Un virus que golpearía tan rápido y tan duro que las poblaciones aceptarían cualquier medida, cualquier sacrificio, con tal de sentirse seguras. Cierre total de fronteras, no por semanas sino por meses, quizás años. Cuarentenas obligatorias no solo para infectados, sino para poblaciones enteras de regiones consideradas de alto riesgo. Racionamiento de alimentos, de medicamentos, de recursos básicos. Prohibición de viajes internacionales, excepto para personal esencial, sea quien sea que decida qué significa esencial. Identificación digital obligatoria que registre tu estado de salud, tus movimientos, tus contactos, y todo esto, todo, presentado no como autoritarismo, sino como la única respuesta racional ante una amenaza existencial. Las regiones más vulnerables son fáciles de identificar. El sur y el sudeste asiático, donde el Nipah ya ha causado brotes recurrentes. Donde los murciélagos reservorios conviven en proximidad con poblaciones humanas densas. Donde los sistemas de salud están crónicamente sobrecargados y la capacidad de respuesta ante emergencias es limitada. Bangladesh ha experimentado brotes casi anuales en las últimas 2 décadas. India, con su población masiva y sus desigualdades extremas, sería un campo de batalla imposible si el virus se propagara en áreas urbanas. Pero no te equivoques pensando que esto es un problema del tercer mundo. En un mundo hiperconectado, donde millones de personas cruzan fronteras cada día, donde las cadenas de suministro dependen de flujos constantes entre continentes, ningún país está a salvo. Un solo viajero infectado saliendo de Dhaka hacia Dubái, de allí a Londres, de allí a Nueva York, podría iniciar una cadena de transmisión que en una semana esté presente en 4 continentes. Y a diferencia del COVID, donde tuvimos semanas para ver lo que pasaba en China antes de que llegara a Europa y América, el Nipah no daría esa ventaja. Su periodo de incubación es corto, sus síntomas son devastadores. Para cuando identificas que tienes un brote, ya es demasiado tarde para contenerlo con medidas suaves. Entonces, ¿qué naciones estarían en posición de responder? ¿Qué países tienen la infraestructura de bioseguridad, los recursos médicos, la capacidad logística y, lo más importante, la voluntad política de tomar decisiones brutales sin pestañear? China demostró durante el COVID que está dispuesta a cerrar ciudades enteras de millones de habitantes con horas de aviso. Estados Unidos tiene la capacidad tecnológica y los recursos, pero también las fracturas políticas y sociales que podrían paralizarla en el momento crítico. Europa depende de consensos que se desmoronan cuando cada país empieza a proteger sus propios intereses. Y luego, están las potencias que podrían ver en una pandemia de Nipah no una amenaza, sino una oportunidad estratégica. Rusia, que ha invertido décadas en investigación de armas biológicas y que comprende mejor que nadie cómo el caos puede ser instrumentalizado. China, que podría cerrar sus fronteras herméticamente mientras el resto del mundo se desangra, emergiendo como la única economía funcional en un planeta paralizado. Incluso actores no estatales, corporaciones con recursos que superan a muchos países, que podrían ofrecer soluciones a cambio de concesiones que antes habrían sido impensables. Y aquí llegamos al núcleo oscuro de todo esto. No hace falta que un virus sea creado intencionalmente en un laboratorio para que sea utilizado como arma. No hace falta una conspiración elaborada de científicos malévolos. Basta con que exista la posibilidad de un brote devastador para que ciertos actores empiecen a posicionarse, a preparar planes de contingencia que no son solo sobre salud pública,
sino sobre cómo aprovechar el caos que vendría. Piensa en los mercados financieros. Si tienes información privilegiada de que un brote está a punto de ser declarado, puedes vender tus acciones antes del colapso. Puedes apostar contra ciertas economías, puedes comprar futuros de productos que sabes que se volverán escasos. Piensa en la geopolítica. Si sabes que tus rivales van a estar paralizados por una crisis interna, puedes mover piezas en el tablero internacional sin resistencia. Anexar territorios, renegociar tratados, consolidar alianzas. Piensa en el control social. Poblaciones aterrorizadas aceptarán niveles de vigilancia y restricción de libertades que en tiempos normales provocarían revoluciones. La bioseguridad se ha convertido en el nuevo campo de batalla del siglo XXI. Más importante que la carrera nuclear, más insidiosa que la guerra cibernética, porque las armas biológicas no necesitan misiles para ser entregadas. No generan hongos atómicos visibles desde el espacio. No dejan evidencia clara de quién las usó. Un virus puede surgir naturalmente, o puede ser liberado, o puede ser simplemente permitido que se propague cuando podría haber sido contenido. Y la ambigüedad es perfecta. Nadie puede probar intencionalidad, todos pueden negar responsabilidad. Mientras tanto, el daño está hecho. Las economías colapsadas, los gobiernos reemplazados, las poblaciones sometidas. Y cuando el polvo se asienta, cuando finalmente parece que lo peor ha pasado, el mundo que emerge del otro lado es fundamentalmente diferente al que existía antes. Más centralizado, más vigilado, más controlado. Y quienes están en las posiciones de poder, quienes tomaron las decisiones durante la crisis, ahora tienen un nivel de autoridad que será muy difícil revertir. Mira lo que quedó después del COVID. Sistemas de rastreo digital que siguen activos. Precedentes legales para suspender libertades civiles bajo declaración de emergencia. Aceptación pública de que el gobierno puede decirte si puedes salir de tu casa, si puedes trabajar, si puedes reunirte con tu familia. Normalización de la idea de que ciertas informaciones deben ser censuradas por el bien común. De que cuestionar las narrativas oficiales es peligroso. De que la disidencia durante una crisis es casi traición. Todo esto sigue ahí, latente, esperando la próxima activación. Y el Nipah, con su letalidad extrema, con su capacidad de generar pánico masivo, sería el activador perfecto. Porque a diferencia del COVID, donde había espacio para debate sobre la proporcionalidad de las medidas, sobre si los riesgos justificaban los costos, con el Nipah ese debate no existiría. Las imágenes serían demasiado horribles, el miedo demasiado visceral, la urgencia demasiado evidente. Cualquiera que se opusiera a las medidas más draconianas sería inmediatamente señalado como irresponsable, como peligroso, como alguien dispuesto a sacrificar vidas por ideología. Pero pregúntate esto. Cuando llega una crisis así, cuando el pánico se apodera de todo, ¿quién decide cuál es la respuesta correcta? ¿Basándose en qué evidencia? ¿En qué modelos? ¿En qué supuestos? Durante el COVID, vimos modelos que predecían millones de muertes, que justificaron medidas extremas y que luego resultaron ser dramáticamente incorrectos. Vimos expertos contradiciendo a otros expertos, países tomando caminos completamente opuestos, datos manipulados para ajustarse a narrativas políticas. Y todo esto con un virus que, a pesar de su impacto, tenía una letalidad relativamente baja. Imagina el nivel de incertidumbre, de manipulación potencial, de errores catastróficos que podrían ocurrir con un patógeno realmente letal. Imagina los modelos proyectando tasas de mortalidad apocalípticas. Imagina gobiernos tomando decisiones basadas en el peor escenario posible. Porque el costo político de subestimar la amenaza es mucho mayor que el costo de exagerar. Imagina poblaciones enteras encerradas, economías destruidas, vidas arruinadas, todo basado en proyecciones que podrían estar fundamentalmente equivocadas, pero que nadie se atreve a cuestionar, porque hacerlo te convierte en enemigo público. Y luego están las farmacéuticas, esas corporaciones que durante el COVID negociaron contratos secretos con gobiernos que recibieron miles de millones en financiamiento público para desarrollar vacunas, pero mantuvieron las patentes privadas, que lograron inmunidad legal contra demandas
mientras obtenían ganancias récord. Ahora imagina esa misma dinámica con el Nipah. No hay vacuna existente, así que quien logre desarrollar una primero, controlará un recurso más valioso que el petróleo. Los gobiernos pagarán cualquier precio, las poblaciones desesperadas aceptarán cualquier condición, y las empresas que estén en posición de ofrecer una solución, real o prometida, tendrán un poder de negociación absoluto. Podrán exigir exenciones regulatorias, protección contra responsabilidad legal, acceso a datos poblacionales masivos para sus investigaciones, contratos de exclusividad que eliminen competencia. Y todo esto será entregado sin resistencia. Porque en medio del pánico, cuando la gente está muriendo a tu alrededor, cuando ves a tus seres queridos convulsionando sin que nadie pueda ayudarlos, aceptarás cualquier cosa que prometa salvación. Pero aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. ¿Qué pasa si la solución nunca llega? ¿Qué pasa si después de meses de encierros, de colapso económico, de medidas cada vez más extremas, resulta que no hay cura, no hay vacuna que funcione, que el virus es demasiado complejo, demasiado variable, demasiado letal para ser controlado con las herramientas que tenemos? En ese punto, ¿qué hace una sociedad? Acepta que cierto porcentaje de la población simplemente morirá y aprende a vivir con eso. Mantiene las restricciones indefinidamente, transformándose en algo que ya no se parece a lo que era antes. O toma decisiones aún más oscuras, más impensables, sobre quién recibe tratamiento y quién no, qué vidas valen la pena salvar y cuáles son prescindibles en la ecuación de la supervivencia colectiva. Ya vimos atisbos de esto durante el COVID, cuando hospitales sobrecargados tenían que decidir a quién intubar con recursos limitados. Ahora multiplica esa situación por 10, por 100, y pregúntate qué tipo de sociedad emerge del otro lado de esas decisiones. La historia nos enseña que las pandemias no solo matan cuerpos, también matan ideas, estructuras sociales, confianzas. La peste negra destruyó la fe ciega en la Iglesia Católica, cuando quedó claro que las oraciones no detenían la muerte. La gripe española aceleró movimientos sociales que ya estaban hirviendo bajo la superficie. El SIDA transformó conversaciones sobre sexualidad, sobre minorías, sobre el rol del Estado en la vida privada. Y el COVID ha dejado heridas en el tejido social que apenas estamos empezando a comprender. La desconfianza en las instituciones, la polarización entre quienes creyeron en las medidas y quienes las resistieron, la fractura generacional entre quienes aceptaron sacrificios por los vulnerables y quienes sintieron que sus vidas fueron pausadas injustamente. Todo esto sigue ahí, supurando, esperando el próximo catalizador. Y un brote de Nipah, con su capacidad de generar terror visceral, podría terminar de romper lo poco que queda de cohesión social en muchas sociedades. Imagina vecinos denunciándose entre sí por síntomas sospechosos, familias desintegrándose porque algunos miembros están dispuestos a tomar riesgos y otros exigen aislamiento total, comunidades enteras convertidas en guetos sanitarios, acordonadas, abandonadas, mientras el resto del país finge que no existen. Y mientras todo esto pasa a nivel humano, a nivel de tragedia individual, en las altas esferas del poder, se juega otra partida completamente diferente. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud adquieren poderes sin precedentes. Poderes para declarar emergencias que automáticamente activan protocolos en cientos de países. Poderes para recomendar medidas que, aunque técnicamente no son vinculantes, se convierten en obligatorias por presión política y social. Poderes para coordinar respuestas globales que implican la transferencia masiva de recursos, de información, de autoridad desde naciones soberanas hacia cuerpos supranacionales. Y todo esto sin que las poblaciones afectadas tengan ningún mecanismo real de rendición de cuentas, de cuestionamiento, de participación en esas decisiones. Porque la emergencia no permite democracia, la emergencia requiere eficiencia. Y la eficiencia requiere centralización, no mercer. Y la centralización requiere que confíes en que quienes están tomando las decisiones lo hacen por tu bien, que no tienen otros intereses, otras agendas, otras lealtades más allá de la salud pública.
¿Realmente crees eso? ¿Después de todo lo que hemos visto? ¿Después de décadas de puertas giratorias entre reguladores y corporaciones farmacéuticas? ¿Después de escándalos de corrupción en organismos internacionales? ¿Después de ver cómo durante el COVID ciertos países recibieron tratamiento preferencial mientras otros fueron ignorados? ¿Cómo ciertas empresas obtuvieron contratos mientras competidores fueron bloqueados? ¿Cómo información fue suprimida y narrativas fueron impuestas? No estamos diciendo que todos sean malvados. No estamos proponiendo teorías conspirativas simplistas, donde villanos de caricatura planean dominar el mundo. Lo que estamos diciendo es algo mucho más mundano y por eso mismo más aterrador. ¿Qué sistemas de poder tienden a perpetuarse y expandirse, especialmente durante crisis? ¿Qué personas en posiciones de autoridad tienden a creer que saben mejor que otros lo que es necesario? Que la concentración de poder, incluso cuando se justifica con las mejores intenciones, rara vez se revierte voluntariamente una vez que la crisis pasa. Así que cuando piensas en el Nipah, no pienses solo en un virus, piensa en un mecanismo, en un engranaje potencial de transformación social. Piensa en cómo el miedo a algo invisible, a algo que mata sin discriminación, puede ser el combustible perfecto para cambios que de otra forma enfrentarían resistencia masiva. Cierre de fronteras permanente bajo el pretexto de bioseguridad. Identificación digital global que rastrea no solo tu salud, sino todos tus movimientos. Economías completamente digitalizadas, donde el efectivo es eliminado porque representa riesgo de transmisión. Sociedades donde la libertad de movimiento, de asociación, de expresión, están permanentemente condicionadas a tu estatus sanitario, a tu cumplimiento con protocolos que pueden cambiar en cualquier momento, según lo determinen autoridades que nunca elegiste. Y todo esto, todo, implementado no mediante conquista militar, no mediante golpe de Estado, sino mediante el consenso aterrorizado de poblaciones que solo quieren sentirse seguras, que están dispuestas a entregar cualquier cosa con tal de que alguien les prometa protección contra el enemigo invisible. Y lo más perturbador es que parte de esto podría ser genuinamente necesario. Esa es la verdadera complejidad, la verdadera oscuridad de esta situación. Porque a diferencia de amenazas fabricadas, de enemigos inventados para justificar guerras, las pandemias son reales. El Nipah mata, es letal, es aterrador, y si se propagara descontroladamente, las consecuencias serían catastróficas. Entonces, ¿cómo distingues entre medidas genuinamente necesarias para salvar vidas y medidas que van más allá, que aprovechan la crisis para objetivos distintos? ¿Cómo sabes cuándo la centralización de poder es una respuesta legítima ante una emergencia y cuándo es un oportunismo autoritario? ¿Cómo cuestionas las decisiones de expertos sin caer en negacionismo peligroso, pero tampoco sin aceptar ciegamente todo lo que te dicen? Estas son las preguntas que definen nuestro tiempo. Y son preguntas para las cuales no hay respuestas fáciles. No hay fórmulas simples. No hay buenos y malos claramente definidos. Lo que sí sabemos es esto. El próximo gran cambio en el orden mundial probablemente no vendrá de donde esperamos. No será una guerra nuclear, porque todos entienden que eso es suicidio mutuo. No será una invasión convencional, porque las guerras modernas son demasiado costosas y los beneficios demasiado inciertos. Será algo más sutil, más insidioso, algo que no requiera ejércitos pero que paralice naciones. Algo que no destruya infraestructura física, pero que colapse economías. Algo que no se pueda combatir con portaaviones o misiles, pero que genere más cambios geopolíticos que cualquier conflicto armado. Y las amenazas biológicas, ya sean naturales o manipuladas, ya sean exageradas o subestimadas, representan exactamente esa clase de catalizador. Un virus no tiene ideología, no tiene aliados, no responde a sanciones económicas ni a resoluciones de la ONU, pero las respuestas humanas a ese virus, esas sí tienen ideología, sí tienen ganadores y perdedores, sí redistribuyen poder de formas que podrían ser irreversibles. Piensa en el mundo que podría existir 5 años después de una pandemia de Nipah. Fronteras que siguen cerradas bajo protocolos de bioseguridad permanente.
Economías completamente reestructuradas alrededor de cadenas de suministro regionales, porque el comercio global resultó ser demasiado vulnerable. Poblaciones acostumbradas a niveles de vigilancia sanitaria que se extendieron imperceptiblemente a otras áreas de la vida. Generaciones enteras que crecieron en un mundo donde el estado de emergencia es lo normal, donde las libertades que sus padres daban por sentadas son vistas como lujos peligrosos del pasado. Y en ese mundo, ¿quién tiene poder? Los países que lograron contener el brote mediante medidas draconianas y ahora son vistos como modelos de eficiencia, sin importar el costo humano. Las corporaciones que controlaban las tecnologías críticas de salud y ahora tienen influencia política que rivaliza con gobiernos. Los organismos internacionales que coordinaron la respuesta y ahora tienen autoridad para intervenir en políticas nacionales bajo pretexto de prevención. Este no es un mundo de ciencia ficción distópica. Es una extrapolación directa de dinámicas que ya hemos visto, que ya están en movimiento, que solo esperan el catalizador correcto para acelerarse exponencialmente. Y tal vez, solo tal vez, ese catalizador nunca llegue. Tal vez el Nipah permanezca confinado a brotes pequeños, en regiones remotas. Tal vez la vigilancia epidemiológica mejore lo suficiente como para detectar y contener cualquier amenaza antes de que escape. Tal vez desarrollemos vacunas y tratamientos que neutralicen estos patógenos antes de que causen daño masivo. Tal vez, pero el solo hecho de que la amenaza exista, de que sea plausible, de que podamos imaginar el escenario con tanta claridad, ya está cambiando cómo los gobiernos planifican, cómo las corporaciones invierten, cómo las poblaciones piensan sobre seguridad y libertad. La bioseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica de primer nivel. Se están construyendo laboratorios de alta contención en todo el mundo. Se están desarrollando sistemas de vigilancia epidemiológica que monitorizan poblaciones en tiempo real. Se están firmando tratados internacionales que otorgan a organismos supranacionales poderes sin precedentes para intervenir cuando se detecta una amenaza. Todo esto está pasando ahora. Mientras hablas, mientras lees, mientras continúas con tu vida diaria sin darte cuenta de que el tablero de juego está siendo completamente rediseñado. Y aquí está la verdad final. La conclusión ineludible hacia la que todo esto apunta. El verdadero peligro no es el virus. El virus es solo el detonante. El verdadero peligro es el sistema de poder que se activa cuando aparece la amenaza. Un sistema que no necesita conspirar porque sus incentivos ya están alineados. Gobiernos que quieren más control sobre sus poblaciones. Corporaciones que quieren menos regulación y más ganancias. Organismos internacionales que quieren más autoridad supranacional. Élites tecnocráticas que creen genuinamente que saben mejor que el resto de nosotros cómo debería organizarse la sociedad. Ninguno de ellos necesita ser malvado. Ninguno necesita tener un plan maestro de dominación mundial. Simplemente necesitan responder a sus incentivos en el contexto de una crisis y el resultado agregado de todas esas respuestas individuales es una transformación masiva de nuestras sociedades en direcciones que nunca fueron debatidas públicamente, nunca fueron votadas democráticamente, nunca fueron consentidas conscientemente por las poblaciones afectadas. El próximo gran cambio mundial no llegará con bombas, llegará con un enemigo que no puedes ver, contra el cual no puedes defenderte con muros o ejércitos, y que generará tanto miedo que estarás dispuesto a aceptar cualquier cosa, a renunciar a cualquier cosa con tal de sentirte a salvo. Y cuando despiertes del otro lado de esa crisis, cuando finalmente el peligro inmediato haya pasado, descubrirás que vives en un mundo diferente. Un mundo donde tus movimientos son rastreados, donde tu acceso a espacios públicos depende de tu cumplimiento con protocolos sanitarios, donde cuestionar la narrativa oficial te convierte en paria social, donde el poder está más concentrado, más centralizado, más alejado de cualquier mecanismo real de rendición de cuentas. Y te dirán que todo esto fue necesario, que no había otra opción, que salvaron vidas, que hicieron lo que tenían que hacer. Y tal vez sea cierto, o tal vez solo sea la historia que cuentan los vencedores. Porque en el nuevo orden mundial que emerge de las pandemias, los vencedores
no son quienes disparan más balas, sino quienes controlan la información, quienes manejan el miedo, quienes deciden qué es una emergencia y qué se requiere para enfrentarla. El Nipah está ahí afuera, esperando en sus reservorios naturales, mutando silenciosamente, saltando ocasionalmente a humanos en lugares donde la mayoría del mundo ni siquiera mira. Y tal vez nunca se convierta en la pandemia apocalíptica que hemos descrito. Pero el hecho de que podría, el hecho de que existe esa posibilidad, ya es suficiente. Suficiente para justificar presupuestos billonarios en bioseguridad, suficiente para implementar sistemas de vigilancia masiva, suficiente para normalizar niveles de control que hace una generación habrían sido impensables. La amenaza no necesita materializarse completamente para ser útil. Solo necesita ser creíble. Solo necesita estar en el fondo de nuestras mentes, recordándonos que ahí afuera hay cosas que pueden matarnos y que necesitamos protección. Y quienes ofrecen esa protección, quienes prometen mantenernos a salvo del enemigo invisible, son quienes escribirán las reglas del mundo que viene. Así que cuando veas las noticias sobre un brote en algún lugar remoto, cuando escuches a expertos advirtiendo sobre la próxima pandemia, cuando veas gobiernos preparándose para emergencias que aún no han llegado, pregúntate, ¿qué más está pasando mientras estamos todos mirando hacia la amenaza biológica? ¿Qué poderes se están consolidando? ¿Qué libertades se están erosionando? ¿Qué mundo se está construyendo mientras estamos demasiado asustados para prestar atención? Porque ese, al final, es el verdadero peligro. No el virus que viene, sino lo que hacemos, lo que aceptamos, lo que permitimos que nos hagan, en nombre de protegernos de él.